Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy en la lección 13 vamos a tratar el tema de la distribución normal. Vamos a ver ahorita unos conceptos básicos y un poco del por qué esta distribución es tan importante. Bueno, primero vamos a ver algunas definiciones y características de la distribución normal. La distribución normal es una distribución que tiene forma de campana, como se ve en la imagen, donde se establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Es decir, tomamos por ejemplo aquí en la imagen al cero como la media y a partir de esta media, que es el centro de los datos, se empiezan a separar los demás datos, es decir, no todos los datos están justamente sobre la media o son del mismo valor. Entonces, conforme se van alejando o conforme están separados los datos de la media, se tiene un porcentaje de los datos de acuerdo a la distribución que los datos siguen. Es decir, si nosotros tenemos una distribución normal con media 0 y varianza 1, entonces aproximadamente el 68% de los datos deberían de estar dentro del intervalo de -1 a 1. Estos números de aquí abajo vienen siendo desviaciones estándar. Y el 95% de los datos deberían de estar entre -2 y 2. Es decir, de -2 desviaciones estándar, la media menos 2 veces su desviación y la media más 2 veces su desviación. Ahí se deben de concentrar el 95% de los datos. Bueno, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica o estándar, como ya lo había dicho. Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación, pero con ligeras diferencias. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros trabajamos con variables de diferente tipo, podemos aproximarlas a una distribución normal y aunque no sea exactamente su distribución tal cual una normal, es decir, aunque el 68% de sus datos no se concentran realmente entre -1 y 1, pues se va a aproximar y va a ser muy ligera la diferencia entre estas. De lo contrario, sería otro tipo de distribución. La variable aleatoria continua puede tomar cualquier número real dentro de ese intervalo, mientras que la variable aleatoria discreta toma números naturales o cerrados. Y la distribución normal es la base de otras distribuciones que después se van a ver algunas, como la distribución T de Student, que es para tamaños de muestras pequeños, la G cuadrada, la F de Fisher y otras distribuciones. Todas estas tienen una distribución de forma aproximadamente acampanada, pero tienen sus variaciones que se irán viendo más adelante. Bueno, las características de una distribución normal es que dada una variable aleatoria x, la variable se puede llamar de cualquier forma, x, y, z. Nada más que lo más común es usar x, pero pueden utilizar cualquier tipo de letra para representar la variable. La frecuencia de esta variable de sus observaciones se aproxima a una distribución normal si se cumple que x, como aquí se ve en la imagen, x se distribuye aproximadamente, eso es este simbolito, es aproximadamente, luego normal, que es la n mayúscula, con parámetros, los parámetros van dentro del paréntesis, mu, que es la media. Aquí mu se utiliza como símbolo para la media poblacional, pero cuando se trabaja con muestras se utiliza x barra. Y sigma, que también es la desviación estándar poblacional. Cuando es para muestras utilizamos la S. Entonces, cuando x o nuestra variable se distribuya aproximadamente normal con esos dos parámetros, entonces se podría decir que estamos trabajando con una distribución normal. Una distribución normal estándar suele trabajarse con media 0 y varianza 1, es decir, desviación estándar 1, pues es la raíz de la varianza. Los parámetros de la distribución son la media o valor central y su desviación típica o estándar. Y como se ve aquí se representan con mu y sigma para una población. En una distribución simétrica el valor de la media, la moda y la mediana coinciden, es decir, como se ve aquí en la imagen, si la distribución es simétrica, entonces la media, la moda y la mediana se van a encontrar todas
en el 2, dado que fuera simétrica. De lo contrario, pues podría estar sesgada, se le llama, cuando la campana en su punto más alto está más cargada hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces aquí se tendría que analizar hacia dónde está sesgada la campana y de esta forma determinar cuál es la diferencia entre la media y la mediana, que son aquellas medidas de tendencia central que pueden hacer que sea sesgada nuestra variable. En otras palabras, la frecuencia de una variable aleatoria x se representa con una distribución normal si cumple con tales parámetros o se aproxima a estos. Bueno, y aquí como vemos en la imagen, la apertura de la campana es la dispersión típica o desviación estándar de los datos. Lo que se trata siempre de tener en un proceso normal es que la campana sea lo menos ancha posible y lo más alta posible para que los datos estén concentrados mayormente en el centro, pero esto no siempre es posible. Vamos a ver un ejemplo práctico un poco rápido en 3 pasos simples sobre cómo formar el gráfico básico para ver si nuestra variable, en este caso discreta, representa una distribución normal. En este ejemplo suponemos que queremos saber si los resultados de un examen se aproximan satisfactoriamente a una distribución normal. En este examen participan 476 estudiantes y las calificaciones son entre 0 y 10. En este caso la variable es discreta en un principio porque se van a tomar nada más la frecuencia de los valores cerrados de 0, 1, 2, 3, 4 hasta 10. Es decir, no sé, una calificación de 4.7 por un ejemplo se consideraría de 5 y si fuera de 4.3 se tomaría truncada, es decir, sería de 4. Pero la variable después se puede convertir en una variable de tipo continua, porque al ser normal, pues sus datos van teniendo diferentes valores conforme se distribuye alrededor de la media. Ahora, como primer paso se define lo que es la variable aleatoria. En este caso nuestra variable aleatoria x va a ser el resultado del examen de cada estudiante o del iésimo estudiante, se puede también tomar en cuenta. Es decir, x va a ser de 1, 2 hasta 476 y los resultados del examen se van a distribuir de forma aproximadamente normal con una media poblacional de 4.8 y una desviación típica o estándar de 3.09. Estos datos se obtuvieron a través de la tabla que se muestra en la parte de abajo. Esta tabla se supone ya nos la habían dado y de ahí sacamos los datos. De esa forma pudimos determinar lo que es la variable. Pero los datos no estaban del todo acomodados, simplemente se calcularon en desorden sus valores de media y desviación. Porque para el segundo paso se construye una tabla de frecuencia de los resultados. En este caso, como les mencioné, los resultados van a tomarse de forma discreta de 0 a 10 y su frecuencia se va a anotar según corresponda al intervalo. En total tenemos 476 datos. Después de construir lo que es la tabla de frecuencias, vamos a realizar un histograma o gráfico de barras. Este lo pueden realizar en Excel, existe Minitab, existen también algunos otros tipos de software estadístico como R que nos pueden ayudar a formar este tipo de gráficos, pero lo más simple es hacerlo en Excel. Pasas la tabla, seleccionas los datos y le pones graficar o gráfico recomendado y seleccionas uno de barras. Y como ven, nuestras barras tienen una forma aproximadamente acampanada y parece ser simétrica, ya que no se carga el centro de la campana ni hacia la izquierda ni hacia la derecha del todo. Por lo cual, la media, la móvil y la mediana se pretenden son iguales. Esto refuerza la idea de que es simétrica. Y además, el 95% de los datos se encontrarían al sacar nuestra desviación estándar entre 2 y 8 aproximadamente. Es decir, a la media que fue de 4.8 se le suma 3.09 y se le resta 3.09 y ese va a ser nuestro 68% de los datos. Si queremos tomar más, pues se puede tomar
hasta el 95, como les mencioné, sería aproximadamente entre 2 y 8. Y el 100% de los datos pues sería del 0 al 100. Si se fijan, nuestros datos están un poco dispersos, ya que la campana se ve un poco plana y demasiado ancha. Si la varianza y la desviación fueran menores, entonces se verían los datos, las barras un poco más acumuladas entre 4 y 6, y entonces habría pocas calificaciones dentro de 0 y 1 y 9 y 10. Pero aquí más que nada lo importante es ver las propiedades del gráfico y determinar si es unimodal, es decir, que tiene una sola campana principal, si tiene dos, en este caso solo tiene una, si es simétrica o asimétrica, en este caso es simétrica por lo que ya mencioné, y más o menos ver qué tan dispersos están los datos. Aquí aproximadamente, más que nada observando la gráfica, como dije, se puede observar que el 95% de los datos pueden encontrarse entre 2 y 8. A lo mejor y es más, a lo mejor y es menos. Pero lo importante es ver que hay mucha dispersión, por lo cual si se quisiera trabajar en este proceso para mejorar las calificaciones de los estudiantes o reducir la variabilidad de estas calificaciones, pues se tendría que trabajar en la desviación o en mejorar el promedio. Y entonces sería más bien asimétrica y podría tener un sesgo hacia la izquierda, es decir, la campana, el centro, si quisiéramos mejorar la calificación de los estudiantes, estaría más cargada hacia la derecha. Y bueno, este es todo, espero el ejemplo les haya servido. Fue más que nada un poco para poder entender lo que son las características y propiedades de una campana de distribución normal y de la distribución en sí. Les agradezco.